Esta es la parte 15 de las clases de filogenias moleculares. No es el video 15, hay unas partes que hemos visto en sesiones en vivo. Vamos a ver en estas y en las siguientes dos partes los métodos probabilísticos para estimar filogenias. Y vamos a comenzar con la máxima verosimilitud. En clases anteriores habíamos definido la verosimilitud como la probabilidad de encontrar los datos dado que la hipótesis es verdadera. Y con esto nos da una probabilidad de la hipótesis en sí. Esta probabilidad de la hipótesis depende de qué tan sorpresivos son los datos. Si es que esa es verdad, obtener los datos, que es lo que estoy viendo, sería muy sorprendente o poco sorprendente. Si es muy sorprendente obtener los datos, si sería muy difícil encontrar esos datos si mi hipótesis fuera verdadera, entonces quiere decir que la hipótesis es poco probable que sea verdadera. En los ejemplos que habíamos puesto sobre si me secuestraban y en qué país estaban, mis hipótesis eran cada uno de los países. La máxima verosimilitud del razonamiento sería, si la hipótesis estoy en México es cierta, hablar con 3 japoneses, si hice 3 llamadas me contestaron 3 japoneses, sería muy sorprendente. Si estoy en México y que me contesten 3 japoneses es muy sorprendente. Entonces rechazo esa hipótesis. Estoy considerando la hipótesis cierta y qué tan sorpresivo sería obtener esos datos. Si mi hipótesis estoy en Japón es cierta, entonces esperaría hablar con 3 japoneses. Hablar con 3 japoneses no es sorprendente. Acepto esa hipótesis, es más probable. La hipótesis de estoy en Japón. Esto aplicado a las filogenias es lo mismo. Tenemos una hipótesis que son nuestra filogenia, nuestra topología. Acuérdense, también calculamos el largo de las ramas y el modelo evolutivo. Y la lógica es, si asumo mi hipótesis y mi modelo evolutivo como cierto, ¿qué tan sorpresivo sería encontrar estas secuencias? En la hipótesis de la izquierda tenemos que el plátano y el gato están más relacionados entre sí que con el perro. Entonces, si esta hipótesis, mi árbol, fuera verdad, sería muy sorpresivo que el gato y el perro tuvieran más similitud entre sus bases. Entonces, esos datos serían muy sorprendentes obtenerlo. Y entonces mi hipótesis de que el gato y el plátano están más relacionados entre sí es poco probable. La hipótesis de la derecha, que el gato y el perro están más relacionados entre sí, son grupos hermanos, si está más de acuerdo con mis datos, es decir, los datos no son sorprendentes, es lo que esperaría encontrar si mi hipótesis fuera verdadera. Si en realidad el perro y el gato están más relacionados, esperaría que tuvieran secuencias más parecidas. Entonces, estos datos no son sorprendentes y es más probable que mi hipótesis sea verdad. Ahora, obviamente ya vimos que no se calcula así la máxima verosimilitud, estamos hablando de la lógica nada más. Formalmente, la máxima verosimilitud estima la probabilidad de que a partir de un árbol y modelo evolutivos dados que estoy tomando como verdaderos, se observe un alineamiento de secuencias que son mis datos. Esto se pone como probabilidad de los datos dada la hipótesis. La máxima verosimilitud requiere un modelo evolutivo para calcular las probabilidades de los datos, de los cambios. Cuando probamos todas las hipótesis, bueno, las hipótesis que queramos probar, cada una tiene un valor de verosimilitud, y hay una que va a ser la que tenga la mayor verosimilitud de todas las que probemos. A lo mejor la verdadera no la probamos, pero de las que probemos, una va a ser la más probable. Y como tenemos que probar muchas hipótesis, se requiere mucho recursos de cómputo. El procedimiento que se sigue con máxima verosimilitud es muy similar al que vimos con búsquedas heurísticas en parsimonia, pero ahora ya no nos interesa. El criterio de optimización ya no es el árbol más corto, sino el árbol más probable según mi modelo evolutivo. Entonces empezamos con un árbol cualquiera y se calcula la máxima verosimilitud de esa hipótesis, el del largo de las ramas y el del modelo. Se modifica el árbol, se modifica el modelo y se vuelve a calcular eso, o se queda el modelo como fijo y lo que se está modificando son las hipótesis de las topologías y los largos de las ramas, y así se va haciendo. Si el árbol nuevo es más probable, nos quedamos con ese y de ahí empezamos a modificarlo. Si es menos probable,
Entonces nos regresamos al árbol inicial y volvemos a empezar. Lo modificamos de otra forma. Y esto se tiene que hacer millones de veces, literalmente millones de veces, para poder probar todas las hipótesis. Y acuérdense que no solamente estamos calculando la topología, sino también el largo de las ramas. Para ver qué es lo que está haciendo, regresense a la clase que tuvimos de modelos y árboles. A grandes rasgos, eso es cómo funciona la máxima verosimilitud, la lógica de la máxima verosimilitud. No nos vamos a entrar en detalles de cálculos. Vimos un poco cuando vimos modelos. Ya vimos una clase completa de máxima verosimilitud. Lo importante de este video es que entiendan cómo es la lógica de obtener filogenias y probarlas con máxima verosimilitud. El procedimiento que sigue la máxima verosimilitud, que es lo que va a hacer el programa cuando metan sus secuencias alineadas.